Lo decíamos en la apertura de este capítulo informativo de Canal E, ¿no? El número de la inflación está originando algunos contrapuntos. Nadie pone en duda la idoneidad del doctor Marco Lavagna. Es un hombre que ha trabajado seriamente hasta el momento, sobre todo si tenemos en cuenta cómo se trabajó históricamente en el INDEC, bajo el mando Moreno y un largo etcétera. Pero hay, primero, una sensación, cuando vos vas al almacén, vas al mercado de cercanía o vas al supermercado, la sensación que te queda en el bolsillo es que de la dinámica de crecimiento de los precios no es exactamente esa. Y también se puede contraponer con algunos trabajos de algunas organizaciones muy serias que tienen otros números, ¿no? 8,3% a nivel nacional, 8,6% en Gran Buenos Aires, pero CIT está dando un relevamiento que era más alto, había arrojado 9,6%, que además también era inferior al dato que dio la ciudad de Buenos Aires, que fue del 9,4%. No es la primera vez que se produce este tipo de discrepancias. Vamos a hablar con Camilo Tiscornia, que es economista y precisamente es de la consultora CIT. Camilo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, queriendo saber cuál es tu punto de vista en esto. Primero está la sensación térmica. Mucha gente me lo ha dicho. La verdad, no creo que sea del 8,3, pero yo le digo, mirá que el doctor Lavagna hasta ahora ha sido absolutamente inobjetable, pero mi bolsillo dice lo contrario. Y ahora veo tu relevamiento y parece que estamos en líneas parecidas. ¿Qué está pasando? No, primero yo creo que no, digamos, la sensación térmica de cualquiera de nosotros respecto de lo que uno compra en forma individual no es un buen parámetro para medir la inflación. Digamos, uno para medir la inflación, que es lo que se hace en el INDEC y lo que las consultoras tratamos de replicar, es medir una canasta bastante amplia en donde uno considera muchas cosas, es un promedio de muchas cosas, no exclusivamente las que compra una persona en forma individual. Entonces, en primer lugar, esto te explica por qué suele haber diferencias en esa sensación térmica. Y en cuanto al dato puntual ahora de octubre, en el caso nuestro, que nos dio 9,6, que fue más alto que el del INDEC, bueno, en los 2 meses previos había pasado un poco al revés, sobre todo en septiembre el INDEC estuvo por arriba nuestro, con lo cual cuando vemos nuestros datos y las otras consultoras también, estamos todos muy alineados con el INDEC, con lo cual no me parece que haya en este momento un motivo para sospechar de esa medición. Lo que pasa es que, primero, igualmente es un número espantoso. Es decir, seguir teniendo 8,3% de inflación en un mes es impresionante y es todavía más alto que lo que teníamos hace algunos meses atrás, incluso según el mismo INDEC. Entonces, me parece que no deja de ser dramático el número por más que hubiera bajado 8,3 y por otro lado, ya en noviembre está subiendo de vuelta. Y así todo esto hay que tener en cuenta que se da con una cantidad enorme de precios que están controlados por el gobierno, empezando por el tipo de cambio. Entonces, la verdad que es un resultado espantoso esta vida. Camilo, está bueno que hagas esa aclaración, porque vos sabés que alguna gente dice, bueno, tuvimos 12,7%, ahora tenemos 8,3%, bajó la inflación. No, le digo, no, se desaceleró el crecimiento de la inflación. Los precios en el mes aumentaron un 8,3% de lo que ya había, lo cual nos coloca en una inflación mensual superior a la de Venezuela. Y entonces ahí cuando lo entienden empiezan a alarmarse un poco, ¿no? Claro, no es que los precios bajaron, los precios están subiendo a una gran velocidad. Lo que ha pasado es que en el mes de agosto y septiembre, a lo que venían subiendo, que era bastante fuerte, acordate vos que antes de la devaluación de agosto, ya los precios venían subiendo al 7% aproximadamente y habían subido un poco más antes a principio de año. Pero justo antes de las elecciones estaban en torno al 6-7%. Pegaron un salto con la devaluación del mes de agosto, que ahí es donde tenemos estos datos de inflación de 12 en agosto y septiembre, que es básicamente la devaluación repartida en 2 meses, porque la devaluación fue a mitad de agosto, entonces mitad la tuviste en agosto, mitad la tuviste en septiembre. Y después de ese pico que bajamos al 8, claro, se procesó el pico de la devaluación, pero fíjate vos que con 8 y pico estamos todavía más alto de lo que había antes de las primarias, y ya te anticipo que noviembre muy probablemente de arriba de 10 de vuelta. Entonces, la realidad es que la dinámica de los precios es muy peligrosa. Ahora vuelvo al tema noviembre que me resulta muy interesante para que hablemos de eso. Pero vos sabés que hace un ratito estábamos hablando con el presidente del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, que también hizo un relevamiento. A él le da el 10,9%. Pero lo que más alarma de todo esto es la subida en el precio de los alimentos y particularmente de aquellos valores alimenticios que son más necesarios en términos generales. Dígase la proteína, por ejemplo. La carne vacuna 33%, la carne de cerdo 27%, el pollo 22%, los huevos el 20%. Esto es, además de mayor pobreza, un déficit calórico alimentario del mejor tipo de comida muy importante que tiene una infinidad de efectos. Es un problema social muy importante. Lo que pasa es que uno a veces está un poco agobiado por la coyuntura, ¿no? Pero cuando uno levanta un poco la mirada,
acá hay lo que marcó Milei, que creo que hizo muy bien en marcarlo el día del debate. La Argentina no crece desde el 2011 y el PBI per cápita viene cayendo desde aquel momento. Estamos más de 10% abajo de aquel momento. Entonces, eso te muestra que colectivamente la macroeconomía está tan desordenada que cada vez somos más pobres. El aumento de precios, digamos, es una especie de parte de este engranaje perverso de una mala política económica, es como una especie de resultado. Pero lo más relevante es que cuando uno ajusta todos los ingresos que las personas tienen en función de la evolución de estos precios, que obviamente esto contribuye a esa pobreza, de fondo está esta caída de la actividad económica, que es la que va a impedir, hasta que no se revierta, que la Argentina salga de la situación de pobreza que tiene. Bueno, el ritmo de la subida de la inflación se desaceleró un poquito. Hay algunos que me dijeron, bueno, que en todo caso dio 2 pasos atrás para tomar carrera para noviembre. Y vos mencionaste noviembre. ¿Qué está pasando en noviembre? Mira, en noviembre nosotros hemos detectado un aumento bastante fuerte en el arranque del mes, coincidente con que el gobierno, que tiene muchos precios bajo controles o bajo acuerdos, facilitó la corrección de algunos de estos precios que venían muy pisados desde octubre. Por eso también octubre dio lo que dio, que fue menor a lo que se esperaba por ahí. Entonces ya noviembre arranca bastante fuerte. En la segunda semana hubo alguna contención en algunos precios porque estuvo esta promoción que se llama el Cyber Monday, que repercutió en varios precios. Se ve que hay varios precios que han bajado allí, pero esto va a revertirse, y a esto hay que sumarle que una vez que pasen las elecciones va a haber correcciones que son ineludibles en el tipo de cambio, en los servicios públicos y en todos estos productos y servicios que están absolutamente controlados por el gobierno. Entonces, sumándole a esto que el verano siempre es un mes en donde estacionalmente hay más inflación, ya si noviembre, como te estoy diciendo, ya tienen las 2 primeras semanas un piso del 10%, bueno, vamos a datos bastante más elevados en los próximos meses. Camilo, quiero agradecer muchísimo tu tiempo y la deferencia con nosotros. No, por favor. Hasta Un luego. saludo muy cordial. Camilo Tiscornia, economista. Seguimos.